Buen día, mi nombre es Lucía Carolina Álvarez Bermúdez. Estoy estudiando Ingeniería Química, voy en tercer semestre y estoy estudiando en la Universidad de América. Este video es un poco para hablar de mi perspectiva frente a la película que está basada en hechos reales, se llama Hotel Rwanda. Esta nos cuenta un poco sobre el conflicto social, de las diferencias entre personas, cómo se pueden dividir dos grupos de personas y generar un odio que puede llevar a la violencia, a un genocidio. Entonces, resumiendo un poco, nos habla de que Paul es una persona que inicialmente eh, es un poco egoísta en el aspecto de que solo piensa en su familia, no piensa en los demás, pero gracias a su esposa empieza a abrir su mente y empieza a sensibilizarse frente al dolor de las demás personas. Y las refugia en el hotel donde lo dejan como coordinador, lo dejan a cargo del hotel. Entonces él decide refugiar y apoyar a estas personas, ayudarlas para evitar que mueran en una guerra donde ellos no deberían estar, donde no tienen la culpa, donde forzados socialmente están dispuestos a vivir, les toca vivir esas consecuencias de personas que tienen poder, porque ellos son los que tienen la potestad de decir quiénes viven y quiénes no en esa película. Y aún así es algo que se ve muy actualmente. Vemos como personas trans son asesinadas solo porque son trans. Vemos como actualmente puede haber un estallido de una tercera guerra mundial por querer más poder, por querer ocupar más territorios y querer crecer ese ego de superioridad. Entonces, mi punto de vista es que tenemos que empezar a reforzar ese pensamiento libre de que no todos somos iguales, porque si todos fuéramos iguales sería una monotonía, sería como, ¿qué voy a elegir si todo va a ser igual? No habría ese derecho de elección. El ser diverso nos permite elegir, experimentar nuevas experiencias, sensaciones, emociones. Entonces, Paul al final actúa como una muy buena persona en mi perspectiva porque pues ayuda a los demás. Y la pregunta es, ¿tú qué harías en el caso de Paul? Yo en el caso de Paul tal vez sí haría lo mismo, así como cuando en la guerra nazi se inventaron una enfermedad falsa los doctores solo para salvar personas. Me parece un acto muy humanitario, sería buscar la forma de evitar que personas mueran innecesariamente en una guerra donde ellos no tienen la culpa, donde niños inocentes que no saben ni siquiera lo que está pasando tengan que ver cómo perder a sus padres, a sus familias, terminar en orfanatos, terminar huérfanos solo por la diferencia de ideología de las personas, y es algo que pasa mucho actualmente, sigue pasando. Entonces yo en la posición de Paul hubiera hecho lo mismo, hubiera tratado de salvar las vidas que más hubiera podido, de esforzarme porque los niños no estuvieran solos, porque ellos no saben cómo sobrevivir a una sociedad, aún están en formación, en crecimiento. Entonces tal vez hubiera buscado una manera humanitaria de poder ayudarlos, de evitar que murieran en una guerra donde ellos no tienen la culpa, donde ellos no deciden, porque lo que digan o hagan no va a importar, porque no van a tener poder, no van a tener esa influencia social para detenerlos. Entonces esa es un poco mi perspectiva de lo que es la película, de lo que yo pienso, de lo que yo hubiera hecho. Y siento que la reflexión es más a empezar a aceptar a todos, en que sí hay que poner límites, pero no podemos seguir llegando al límite de la agresión, llegar al límite en donde pasamos por encima de otras personas sin importar que pierdan la vida, sin importar que hayan dejado a unos niños huérfanos. Entonces es dejar de pensar que las cosas las vamos a solucionar con violencia. Es difícil porque al ser todos diferentes
se vuelve complicado que todos estén satisfacidos, todos estén felices frente a unas decisiones, pero sí tratar de llegar a un punto medio en donde se puedan satisfacer las dos partes en un conflicto, en donde dejemos de promover el dinero para las armas y no sé, promoverlo para más educación, para que crezcamos con el pensamiento de que podemos ser libres sin que alguien nos arrebate lo que queremos o nuestra vida o nos haga sentir menos que ellos, donde los niños crezcan con seguridad de que pueden expresarse como quieran sin violencia, pero con la certeza de que no van a tener traumas posteriores, ya que últimamente, digamos, un ejemplo es el bullying. Si tú no perteneces a un grupo social, te pueden excluir, te pueden agredir físicamente, verbalmente, lo cual genera psicológicamente una afectación y empezamos a dejar de ser auténticos. Entonces, mi invitación es que seamos auténticos, dejemos ser a las personas como quieran ser, siempre y cuando ellos no me agredan a mí y yo no los agreda a ellos. Que haya un respeto, unas limitaciones y sobre todo siempre mantener la esencia de lo que somos, sin llegar a la violencia. Muchas gracias.